Le damos gracias a Dios. Qué importante es que seamos agradecidos porque tenemos esta posibilidad de compartir en esta escuela ministerial diversos temas. A veces la idea no es en esta escuela encasillarnos. Desde luego que necesitamos avanzar en algunos aspectos doctrinales. Necesitamos desarrollar enseñanzas que están en la palabra, pero yo creo que también es muy importante hablar temas de la actualidad, hablar temas ancestrales, temas que tienen que ver con un inicio, con un génesis, porque la realidad es que muchas cosas que sucedieron al principio indefectiblemente tienen que volver a suceder. Cosas del principio, vemos muchas figuras, muchas sombras, incluso en el antiguo pacto. Hoy justamente a la mañana hablaba con un grupo de personas y me plantearon en un momento, no tiene que ver con esto, pero como te decía recién, creo que es importante en esta escuela ministerial también que conversemos. Y conversando el Espíritu Santo nos va guiando, nos va trayendo también dirección en cuanto a hacia dónde avanzar. Y te decía que hoy a la mañana hablaba con un grupo de personas y ellos me preguntaron acerca de si el Antiguo Testamento no recuerdo exactamente las palabras, pero como diciendo, el Antiguo Testamento no habría ya que dejarlo de lado. Me estaban insinuando como que es algo obsoleto, pasado de moda. Y bueno, los tuve más de una hora. Con ese planteamiento ahí me quedé mostrándoles que para nada es así. Al contrario, hay muchas sombras en el Antiguo Testamento que luego son corroboradas y confirmadas en el Nuevo Testamento. Pero para hablar de ciertos temas, o yo diría para hablar de todos los temas, necesitamos que el fundamento, que la base sea sólida. Y la base justamente está en lo que en hebreo se llama el Tanaj. Tanaj es el libro, lo que nosotros conocemos como Antiguo Pacto, que encierra la Torá, que son los primeros 5 libros, encierran libros históricos, libros poéticos, libros, los Neviim o los libros proféticos. Pero mientras te estoy compartiendo esto, viene un versículo a mi corazón que quiero leerles. Es algo que dice Pedro, justamente en la segunda carta que escribe el apóstol Pedro, en el capítulo 1, quiero mostrarte lo que dice el versículo 19. Y quiero leerte este versículo para que veas la importancia del antiguo pacto como fundamento y como base. Dice el versículo, vamos a leer el 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Prestemos atención, yo sé que muchos lo saben, pero es importante que lo leamos y ahora vas a ver por qué estoy leyendo esto. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Por qué leímos este versículo? Cuando el apóstol Pedro está hablando esto, cuando esta palabra nos es quedada a nosotros registrada, el Nuevo Testamento todavía no estaba, lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Es más, el Nuevo Testamento allí por los años 300 y un poquito más se empezó a compilar. Pero cuando el apóstol Pedro está diciendo esto alrededor del año 60 o 70, ¿en qué se estaba basando él cuando dice tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos? Se estaba refiriendo al antiguo pacto, a lo que te decía antes, a la Torá, pero también a los libros históricos que aparecen en la palabra, a los libros proféticos, tanto los profetas mayores como los menores. Y qué impresionante, porque también en este mismo pasaje hace mención de algunas cosas que Pablo en ese tiempo ya estaba hablando, basado justamente en el antiguo pacto.
Incluso dice, hay cosas que habla el apóstol Pablo, dice Pedro, que son difíciles de entender, pero algunos indoctos, algunos tratan de torcerlas para su propia conveniencia, pero ya estaba poniendo los escritos y las cosas que Pablo hablaba en un lugar muy, muy especial. Te estoy diciendo todo esto porque toda la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo, es útil para nosotros, para enseñarnos, para que seamos corregidos y para que juntos sigamos avanzando en este camino glorioso. Yo no sé cómo está tu corazón, no sé si estás contento. Yo le doy gracias a Dios porque me siento privilegiado de poder compartir con ustedes esta palabra, esta escuela ministerial, pero por sobre todas las cosas le doy gracias a Dios porque Él tuvo misericordia de mí, como tuvo misericordia de vos también, si estás recibiendo, si estás oyendo esta palabra. Tenemos que gozarnos, como dijo un día el Señor allí en Lucas, capítulo 10, voy a ir a buscarlo también. El Señor Jesús dice algo en Lucas capítulo 10. Permítanme buscar el versículo 20. Dice, pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Yo creo que los espíritus inmundos, que los espíritus se nos sujeten, realmente es una bendición. Cuando nosotros tomamos la identidad y la delegación que el Señor nos ha dado, cuando nosotros caminamos en el camino verdadero que es en el Señor Jesucristo, cuando nosotros estamos en sintonía con el Padre, no hay espíritu que no se pueda sujetar, pero así todo. El Señor dice, pero no se regocijen por eso. Ustedes tienen que regocijarse, tienen que estar contentos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Yo le doy gracias a Dios. Es una bendición el saber que tu nombre, y si alguien está dudando o alguien está preguntando a esta altura, ¿y qué tengo que hacer para eso? Lo primero que tenés que hacer es abrir tu corazón y recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador suficiente. Eso hace que no tengamos que pasar, por ejemplo, por lo que la Biblia describe como el juicio del gran trono blanco, que nuestros nombres estén escritos en los cielos, significa que no vamos a tener que atravesar por ese juicio para salvación o perdición. Eso va a ser tremendo. Que tu nombre esté escrito en los cielos implica que ningún diablo, ninguna bestia y ningún emisario de las tinieblas te va a poder marcar. No hay manera. También me toca hablar con personas que me dicen, ¿y qué hago con la vacuna? ¿Y me tengo que vacunar? ¿No me tengo que vacunar? ¿Y que no será la marca de la bestia o que será la marca? Te quiero decir algo. Asegúrate de que tu nombre esté escrito en los cielos. Si tu nombre está escrito allí, no hay vacuna, no hay marca, no hay chip, no hay bestia que te pueda sellar, porque ya te pusieron un sello. Te pusieron un sello de parte del Señor y ya nos ha dado las garantías, las arras del Espíritu, dice Pablo en una de las cartas, de que nosotros le pertenecemos a Él. Por eso quiero que te goces y que disfrutemos y compartamos este deleite de que el Señor nos haya salido al encuentro. Quiero desarrollar un tema, pero es como que estamos predicando. Bueno, tal vez hay personas que necesitan reafirmar su condición, su situación, porque en esta escuela ministerial damos por descontado que los que estamos participando es porque un día abrimos
nuestro corazón al Señor Jesús. Tal vez te llegó este material por algún motivo, tal vez estés oyendo por primera vez, o puede ser que no, que venís siguiendo esta escuela ministerial. Creo que es importante y nunca está de más reafirmar los conceptos. Entonces, sí quiero retomar un tema. En realidad hay varios temas que necesitamos continuar, que estamos desarrollando en esta escuela ministerial. Estuvimos hablando acerca de entidades celestiales, por un lado Jerusalén celestial, por otro lado Babilonia, pero Babilonia no de aquí abajo, no una Babilonia geográfica, no una Babilonia económica, ni siquiera una Babilonia histórica, sino que es una entidad celestial que tiene que ver con tiempos ancestrales. Y justamente el apóstol Juan, siendo un anciano, estando desterrado en una isla llamada Patmos, él es trasladado a otra dimensión. En esa dimensión a la cual trasladan al apóstol Juan, se encuentra con una serie de acontecimientos y visiones que tienen que ver con los últimos tiempos. Él le habla, en realidad es el Señor hablándole a su iglesia y lo deja plasmado en los primeros capítulos. Luego ve el trono del Señor y luego empieza a relatar cuando se desatan los sellos, cuando se derraman o cuando suenan las trompetas, cuando se derraman las copas. Pero dentro de esas visiones, él ve una mujer con unas características muy especiales. Hago hincapié en esto, esta visión él la tiene en los cielos, en realidad en otra dimensión. Y allí por el capítulo 17 de Apocalipsis, vamos a buscarlo, pero todo lo que venimos hablando es importante, es que te goces primeramente, más allá del crecimiento que vamos adquiriendo en esta escuela, porque yo siento que el Señor quiere recordarnos que Él es la fuente de nuestra bendición. Quiere que nos gocemos valorando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere que seas libre si algo te tiene cautivo, porque podemos ser salvos y sin embargo ser esclavos de alguna manipulación diabólica, de alguna influencia que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos o de nuestros ancestros. Por eso dice allí en Gálatas capítulo 5, permítanme que les lea en Gálatas 5, luego vamos a Apocalipsis, porque siento que es importante que te diga esto que estoy hablando. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es decir, que el Señor quiere a través de esta escuela ministerial también recordarnos que Él nos ha hecho libres. Y queremos aprovechar también en esta escuela, así como hablamos de asuntos doctrinales y de diferentes temas, hacer hincapié en que el Señor quiere que seas libre. Dice aquí, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Será que hay algo que te tiene cautivo, que te tiene atado? Puede ser una costumbre, un hábito malo, porque hay hábitos que son buenos, pero hay hábitos que son malos. ¿Será que hay algo que te tiene atado? El Señor primeramente nos hizo libres y Él también utiliza instrumentos. Y entiendo que esta escuela ministerial es un instrumento para que seas libre si hay algo que te tiene cautivo.
Tengo fundamento bíblico para eso. Un día el Señor Jesucristo, cuando se para delante de la tumba de Lázaro y dice: Lázaro, ven fuera, dice la palabra que el que estaba muerto, es decir, Lázaro, se levantó y salió, pero salió atado. Lázaro estaba atado como mucho pueblo de Dios está atado a vicios, a malos pensamientos, a malas maneras de hablar, a dejar que se aniden sentimientos en sus corazones que no son buenos, de envidia, de celos, de murmuración, de chisme. Ahora, cuando Lázaro sale en esa condición, el Señor dio una orden y esa orden se la dio a los discípulos. El Señor Jesucristo, si acababa de resucitar a Lázaro, ¿le era un problema grande a él liberarlo a Lázaro? Era mucho más sencillo que resucitarlo. Lo más difícil, lo imposible para nosotros era resucitarlo, pero de alguna manera lo que Jesús estaba diciendo es a sus discípulos: lo imposible lo hice yo. Lo que ustedes no podían hacer con Lázaro, lo hice yo, estaba diciendo el Señor Jesús. Ya lo resucité, le di vida, pero ahora hay que desatarlo. Esta tarea háganla ustedes. Y de alguna manera el Señor se vale de instrumentos. La palabra te hace libre. Cuando oímos la palabra, eso trae fe, nos da libertad. Pero también hay muchos mecanismos. Entonces queremos recordarte también a través de esta escuela que el Señor nos ha hecho libres. Vivamos en esta libertad. Y le doy gracias a Dios por aquellos que están sintonizando, porque esto es una especie de... Yo me siento en un banquete. Me siento en un banquete, a veces las piernitas un poco me tiemblan porque no sé para qué lado va a salir el espíritu. Pero me siento que estoy en un banquete espiritual. Y gloria a Dios que su palabra no es por imposición. Nosotros no estamos aquí para imponer. Esta escuela ministerial incluso no tiene costo, hay que suscribirse. Pero nosotros lo que hacemos es exponer la palabra. Cada uno tiene libertad para escoger. Ahora, acá entraríamos todo en un tema, porque tenemos libertad para escoger, pero Pablo decía, por ejemplo, yo soy libre, pero soy esclavo de Cristo. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es utilizar la libertad que el Señor nos ha dado para hacernos esclavos de Él. Parece una contradicción, pero no es ninguna contradicción. Aprovechar la libertad para ser esclavos de Él. Cuando hablamos de ser esclavos, no te digo que vivas una vida de padecimiento, de dolor. No, todo lo contrario. Por ejemplo, tomemos como ejemplo este tiempo, esta escuela ministerial. El Señor un día enseña una parábola donde dice que un hombre preparó un banquete. Mirá, yo recién te decía que me siento en un banquete. El Señor enseña una parábola donde un hombre prepara un banquete y manda a su siervo a invitar. Pero cuando está invitando, este siervo se encuentra con diferentes clases de respuestas. Uno, por ejemplo, dijo: acabo de comprar una hacienda, perdóname, pero no puedo ir. Otro dio otra excusa. Dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes, te pido que me excuses, no puedo ir. Otro dijo: acabo de casarme, no puedo ir. ¿Cómo piensan que reaccionó el que había preparado el banquete? Dice la palabra que se enojó y le dijo a su siervo: bueno, entonces ahora anda a las plazas, por los caminos y trae, porque esto no es por imposición.
Esto es exponer la palabra, el que la recibe. Y gloria a Dios si la estás recibiendo. Es una bendición porque estás deleitando el corazón del Padre. Pero aquellos que no la quieran recibir, es más, cuando el que había preparado el banquete le dijo a su siervo que vaya a traer a todos los que quieran entrar, de alguna manera lo que estaba diciendo es: a todos los que convidé antes no eran dignos. No eran dignos. Así que trae a los ciegos, los cojos, los mancos, los sordos, que vengan. Y la casa se llenó. Y mi anhelo es que la casa del Señor se llene de almas que busquen a Dios, que quieran agradar a Dios, porque esto no es una religión. No es una religión. Muchos el conflicto que tienen es eso, y yo creo que también en parte tenemos que reconocer que nos hemos equivocado. Hagámonos cargo en presentar o tal vez en mostrar una faceta de la relación con el Señor de manera equivocada. No es se te prohíbe esto, se te prohíbe esto, se te prohíbe esto. La ley de la libertad es gloriosa. La ley de la libertad descansa en parámetros como: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar, esclavizar de ninguna de aquellas cosas que no son de bendición para mi vida. Estoy pensando que casi es una prédica esto. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 17, te decía, lo que ve el apóstol Juan. Él se encuentra con una mujer allí en los cielos y la describe, vamos a buscarla de la siguiente manera. Juan capítulo 17, a ver. Capítulo 17, versículo 4. Entonces recordemos, Juan está en otra dimensión y se encuentra con esta visión. Dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Pero leamos el 5, el que sigue, porque quiero mostrarte cuando hablamos de Babilonia que no es algo de aquí abajo. El versículo 5 dice: y en su frente, se refiere a esta mujer, en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande. También aquí podríamos agregar algo más, porque Babilonia, algunos piensan que era un lugar, y desde luego que existió un lugar geográfico conocido como Babilonia, pero aquí se encarga de aclarar el apóstol Juan: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, esta es una entidad que genera un caos terrible. Es impresionante, está por encima, como algunos piensan, de una religión específica. No, esta es una entidad celestial y ancestral. Sigamos leyendo, mirá cómo dice el versículo que sigue, el versículo 6. Dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. O sea, esta entidad estaba borracha de la sangre de los apartados para Dios. O sea que tiene un alcance y tiene un poder de contaminación impresionante. Sigamos leyendo. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. O sea, se asombró con gran asombro. Fíjate el impacto que generó esto en la vida del apóstol Juan. Alguien que había estado
con el Señor. Alguien que si pensamos que no tendría que asombrarse prácticamente de nada, era el apóstol Juan, como los que estuvieron con el Señor. Sin embargo, cuando tiene esta visión, cuando ve a esta Babilonia la grande, que es la madre de todas las rameras, y la ve ebria, la ve borracha, pero como te decía, de la sangre de los mártires del Señor Jesús, de los santos del Señor. Entonces, sigo avanzando con esto porque cuando comenzamos a hablar de algunos aspectos de la Babilonia ancestral y de la Jerusalén celestial, hay hermanos, incluso cuando lo hablamos aquí en la congregación, que se quedan como impactados, hasta dudando si realmente entraron a la iglesia del Señor Jesucristo, a un estudio de Hollywood, allí en Estados Unidos. No, es la iglesia del Señor Jesucristo. Pero todo esto y quería leerte esto, para que veas que esta entidad sigue operando, sigue enviando sus emisarios con el propósito de seguir confundiendo al pueblo de Dios. Si lo puede hacer, apartar de la fe a los hijos de Dios. Y por eso es tan importante que hablemos esto, que desarrollemos estos temas, desde luego con el fundamento de la palabra de Dios. Ahora también quiero decirte algo. Finalmente esta entidad cae. Tendríamos que seguir leyendo, pero no quiero seguir profundizando en este tema. Esta Babilonia cae, esta entidad cae. Gloria a Dios, porque nosotros sabemos finalmente quién tiene la victoria. Y la victoria la tenemos todos aquellos que estamos tomados del Señor Jesucristo, porque Él ya venció. Pero mientras tanto, sigue generando caos. Mientras tanto, sigue apartando hermanas y hermanos en la fe. Los está sacando y los está contaminando. Entonces, por eso quiero introducir a un tema que seguramente no lo terminaremos tal vez hoy por una cuestión de tiempo. Tal vez nos lleve una próxima charla en el próximo discipulado de la escuela ministerial. Pero así como esta Babilonia la grande, así como esta entidad celestial tiene sus instrumentos de iniquidad, de maldad, de perversión, pero también tiene sus instrumentos a los cuales los disfraza. Iba a decir una palabra, pero no está bien dicho, camufla. Después me voy a buscar esa palabra. Los disfraza para introducirlos como ministros dentro de la iglesia. Entonces, quiero hablar de los falsos ministerios. ¿Cómo detectar a un ministro falso? ¿Cómo detectar un ministerio falso? Por eso, en vez de seguir hablando de esta entidad en sí, lo que quisiera hablar es de lo que están operando en este tiempo. Porque la iglesia, primeramente, necesitamos estar con los ojos espirituales abiertos, los sentidos bien despiertos. Y a raíz de esto, hace ya un tiempo, varios meses, comenzamos unos micros apostólicos en audio que, gloria a Dios, están siendo enviados a distintos dispositivos de WhatsApp y redes sociales. Es una bendición porque lo que anhelamos es que la iglesia sea resguardada de los emisarios de esta entidad, de los instrumentos que usa para infiltrarlos adentro del cuerpo de Cristo. Y en ocasiones lo hace utilizando falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores y maestros. Y mucha gente está siendo engañada, mucho pueblo de Dios.
Porque si hablamos de la humanidad, lamentablemente, esta humanidad que no quiere saber nada con el Señor, es como que Babilonia ya sabe que a esta humanidad la tiene en un estado de adormecimiento. No pone mucho énfasis en la humanidad porque sabe que es una humanidad que en la medida que se mantenga indiferente a las cosas de Dios, siguiendo, celebrando las barbaridades y los desafíos que le están haciendo a Dios, Babilonia sabe que tiene a la humanidad en un estado de perdición. Por eso el ataque es a la iglesia del Señor Jesucristo. Esto no es una fábula, esto no es un cuento, esto no es una historia más, no es una película de ciencia ficción. No estamos en un canal o en un estudio de Hollywood, no. Estamos en el altar del Señor hablando sus principios, hablando palabra de Dios. Y por eso cuando el apóstol Juan tiene esta visión, él se asombra con gran asombro. Él describe a esta mujer, le da un nombre, Babilonia la Grande, pero luego se encarga de aclarar de que está ebria, pero ebria no del vino de aquí abajo. Está borracha de la sangre de los santos, de los mártires del Señor Jesucristo. Un santo es alguien que el Señor ha alcanzado y es un apartado para Dios. Sin embargo, así y todo, mira el poder de esta entidad que logra contaminar, logra afectar aún a los santos. Gloria a Dios que del lado de la luz, porque esta entidad, esta Babilonia la Grande, es una entidad que está en oposición pleno, directo, contra la Jerusalén celestial, contra todo lo que tenga que ver con los agentes de luz que vienen de la Jerusalén celestial. Espero estar haciéndome entender. Y del lado de la Jerusalén celestial están los instrumentos de los cuales el Señor se vale para resguardar a su pueblo, para resguardar a su iglesia. La idea también es que el reino sea expandido. Por eso tenés que saber, vos que me estás oyendo, que tal vez no seas un pastor o un apóstol o un profeta, pero que sos un instrumento si estás recibiendo esta palabra. No sé cuánto tiempo llevamos, pero si todavía estás oyendo lo que estamos hablando, es porque el Señor quiere que seas un agente de bendición, donde el tema no es solo predicar un mensaje detrás de un púlpito, no. Lo que el Señor quiere es que su reino avance, que el reino de la luz sea expandido, y para eso se vale de agentes, así como la Babilonia utiliza sus emisarios. Jerusalén celestial envía sus agentes de bendición. Y estoy seguro que sos un agente de bendición. Nosotros a veces podemos caer en el error de pensar que ya sea el pastor tiene que predicar en un púlpito, el hermano tiene que estar en una casa de paz y venir a la iglesia. Claro que eso es muy importante, eso es fundamental. Pero lo que no podemos olvidar es que lo que el Señor quiere es que nosotros penetremos incluso en aquellos lugares donde las tinieblas ya los tiene tomados. ¿Para qué? Para brillar, para alumbrar, para llevar luz a esas almas. Entonces te decía que la Jerusalén celestial tiene sus instrumentos. Nosotros tenemos la palabra, como leíamos hoy al principio, la palabra profética más segura, a la cual tenemos que estar atentos. Es la palabra que compartimos, es la palabra que predicamos, pero también la palabra que nos alimenta, que necesitamos leer, que necesitamos tomar un tiempo a ver qué es lo que el Señor me quiere decir. Él nos guía, así como necesitamos el pan nuestro de cada día. Es importante también
que recibas el alimento espiritual. Y dentro de los elementos que tiene esta Jerusalén celestial, están los ministros establecidos por el Señor Jesucristo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, constituidos por el Señor, es decir, verdaderos. ¿Cuál es el propósito? Preparar, equipar, capacitar a los santos para la obra del ministerio. Antes te decía que en la visión que tiene Juan, él ve que esta mujer estaba ebria, estaba borracha de la sangre de los santos. Pero del lado de la luz el Señor prepara a sus ministros, ¿para qué? Para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que seas de bendición para ese hermano, esa hermana que cayó, que trastabilló, que el enemigo logró cegar. El Señor quiere que seas un instrumento. Y te decía que estos ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, tienen el fin, y quiero leerles en Efesios. Vamos a Efesios capítulo 4. Quiero mostrarles lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Podemos leer el versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Babilonia, esa visión que tuvo el apóstol Juan en los cielos, allí estaba esta entidad, Babilonia la Grande. Sin embargo, el Señor Jesucristo, dice este versículo, Él subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, Él está por encima de cualquier Babilonia, se llame como se llame, y de cualquier entidad. Y Él que subió por encima de todos los cielos, dice el versículo 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el propósito de que vos, que sos un hijo de Dios, que sos un santo de Dios, porque el Señor nos ve de esa manera, apartados para Él, seamos equipados. Y el fin es que alcancemos, bueno, en este pasaje, ahora si nos da el tiempo lo vamos a leer. Hay 4 medidas que tenemos que alcanzar. Es decir, los ministerios, el Señor los estableció para que equipemos, capacitemos a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. Oí las 4 medidas, ¿cuáles son? Unidad de la fe. Estamos procurando, estamos buscando, y por eso los ministerios estamos trabajando. Una estatura es la unidad de la fe. Otra estatura, el conocimiento del Hijo de Dios. Necesitamos conocer al Señor. Alguien dirá, pero yo lo recibí, yo lo acepté. Gloria a Dios. Es una bendición. Pero necesitamos conocer a Jesús. Hay una adoración que dice, quiero conocer a Jesús. Pero no se trata de una canción. El apóstol Pablo, que tenía mucha preparación, que tenía muchos pergaminos, él decía, todo lo que yo tengo lo estimo por basura con tal de conocer a Jesús. Ese Pablo, a veces creemos o pensamos que porque anotamos algún versículo, cosa que está muy bueno, o memorizamos un versículo muy bueno, pero creemos que con eso
ya está. Y entiendo que si estamos participando de esta escuela ministerial, es porque la vara está un poquito más alta. Es una bendición haber abierto el corazón a Jesucristo para que Él entre a nosotros. Claro que, como hemos hablado en otras charlas, necesitamos no quedarnos con que solo Él entre, porque cuando Él entra a nuestro corazón, nosotros todavía seguimos teniendo el control. Y a veces lo terminamos llevando al Señor por cada lugar, que mamma mía, porque Él entró. Y como su amor es tan grande, Él está con nosotros, pero necesitamos entrar en Él para que ya no seamos nosotros llevándolo a Él a donde nosotros queremos, sino que sea Él conduciéndonos a nosotros. Pero te quiero terminar de mencionar las 4 estaturas y tal vez vamos a continuar con este tema en el próximo discipulado de esta escuela ministerial. Entonces dijimos que el propósito por el cual los ministerios fueron establecidos es equipar, capacitar a los santos para la obra del ministerio, con el propósito de edificar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón maduro o completo. Y la 4ª estatura es la plenitud de Cristo. Yo creo que esto nos llevaría mucho tiempo, pero vamos a dejar aquí y esperamos continuar en la próxima charla en esta escuela ministerial. Que el Señor te siga bendiciendo.